¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Televisión Trujillo. Comenzamos en la semana y lo hacemos pues recibiendo a miembros de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, que bueno, ayer tuvieron su asamblea extraordinaria para tratar algunos puntos que ya habíamos mencionado durante la semana anterior, ¿no? Vamos a poner un poquito en antecedentes, si os parece. La semana pasada, el jueves concretamente, se nos convocaba a los medios de comunicación a una rueda de prensa por parte del Pleno de la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Trujillo para textualmente aclarar o desmentir algunas cuestiones referentes a vuestro año fundacional. Después de esa Junta de Cofradías, o sea, después de esa rueda de prensa de la Junta de Cofradías, vosotros habéis hecho vuestra asamblea, que ha sido, como digo, ayer, domingo, y bueno, habéis comentado el tema y habéis sacado vuestras conclusiones. Voy a dar la bienvenida, por supuesto, a José García, que es representante del Pleno de la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales, Tomás Casillas, que es el presidente, ya conocido también por todos nuestros espectadores, y Francisco Moreno, que es el secretario de esta cofradía. Bienvenidos, gracias por estar aquí. A ti. Para nosotros, os lo digo siempre, ¿no? Es un gusto que vengáis, que nos hagáis también partícipes de todo lo que hacéis. Y bueno, ya tenéis la palabra y podéis comentarnos lo que queráis. Bueno, pues en primer lugar agradeceros nuevamente que podamos llegar a tantos hogares y a tantos sitios de Trujillo. Queremos decir que vamos, nosotros venimos, como bien dices tú, el secretario, un vocal y el presidente de la cofradía, que venimos representando a la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Nosotros somos miembros de esta junta directiva, representantes de la cofradía desde el año 2013, con ratificación no solo de la cofradía, sino del propio obispado de Plasencia. Con esto te quiero decir que es que no es una cuestión de que nosotros digamos que somos presidentes porque somos presidentes, ni el secretario ni el vocal. Nosotros seguimos un régimen legal, tanto sobre todo fundamentalmente religioso, y también, como nos exige la ley, un régimen civil. Te queremos agradecer que podamos tener esta oportunidad de defender nuestros intereses, puesto que así nos lo solicitaron ayer los miembros de la cofradía reunidos en asamblea. Y defender lo que se dice el buen nombre de esta cofradía, tanto de la cofradía como lo que la representamos. Al igual que en la pasada Semana Santa, en la que tanto con dándonos la misma oportunidad que en la pasada semana, en la que varios presidentes de 5 cofradías, pues a través de una rueda de prensa de la que no teníamos conocimiento previo, a pesar de que nosotros pertenecemos a la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales y somos fundadores también, al igual que ellos, desde el año 92, y no teníamos conocimiento, y se hizo esa rueda de prensa y se hizo ese vídeo en el que, entre otras cosas, pues hay ciertas cuestiones que antes de que pase más tiempo nos gustaría aclarar. Sí, personalmente en ese vídeo y esos documentos que leyeron aparecen direcciones personales, nombres y firmas. Yo personalmente el jueves, después de ver ese vídeo a las 10:30 de la noche, le escribí un correo electrónico a la Junta de Cofradías como Francisco Moreno, porque yo soy Francisco Moreno, secretario de la cofradía, pero yo soy Francisco Moreno y tengo mi vida. Y yo les escribí pidiéndoles que el contenido de la carta me es indiferente, que me da igual, pero que mis datos los quitaran. A día de hoy todavía no he recibido respuesta de la Junta de Cofradía. No la hemos recibido. No hemos recibido respuesta. A la Junta de Cofradía no se le ha autorizado poner esos datos. Entonces, ellos no son quienes para publicar datos personales. El contenido de las cartas me da igual. O sea, es que me da igual. Y que digan que es Francisco Moreno me da igual, pero que quiten mis datos personales. Y los datos personales de Tomás, que somos los dos afectados, puesto que son los datos que salen. El resto me da igual. Y a mí no tengo ningún inconveniente en decir, soy yo, ninguno, pero mis datos, eso sí que se deben de hablar. Bueno, en dicha rueda de prensa se puso en entredicho la veracidad de las actuaciones que está llevando a cabo esta cofradía con respecto de recuperar la fecha antigua de 1616 de fundación de la cofradía de Jesús Nazareno,
que más que una fecha lo que nosotros queremos es avalar una devoción hacia la imagen de Jesús Nazareno, la vocación de Jesús Nazareno. Asimismo, también queremos decir que estas actuaciones que ha mantenido la cofradía las lleva realizando a través de las diferentes directivas, juntas directivas de la cofradía, que han llevado a cabo esta labor a lo largo de estos 12 últimos años. 12 años últimos, desde el 2006 hasta el 2018 que estamos ahora. No es una cuestión de que aparezca en el mes de junio del 2017 o se nos pasa a nosotros por la cabeza para realizar cualquier invento que crean que nos acabamos de pasar por la cabeza. Esto, vuelvo a repetir, son 12 años y no solo esta directiva, sino diferentes directivas que nos han antecedido llevan trabajando en esto. También queremos aclarar las diferentes acusaciones que van a tener respuesta a lo largo de esta intervención y que acusaciones que seguramente pues quizás tengan sus consecuencias. Y son unas acusaciones que no solo atañen a la directiva, atañen también lo que se dice a la cofradía al completo, el buen nombre de la cofradía, e incluso atañen al conciliario de esta cofradía. O sea que vamos a ir aclarando las cosas a lo largo de la intervención, y que te agradecemos que nos permita este tiempo. Por supuesto. Bueno, preveo que va a ser una cuestión densa, ¿no? Porque hay mucha documentación. Sí. Yo he tenido oportunidades de verla antes. Sí que es cierto que bueno, supongo que esta documentación, siempre y cuando tenga vuestra autorización, ¿no? Pues podéis mostrarla Sí. en un momento dado, ¿no? Porque supongo que también, bueno, pues en unos días también tendréis un encuentro con la prensa, ¿no? Sí. Y Por bueno, supuesto, desde aquí decir que tuvimos la asamblea. Los documentos que maneja la cofradía son accesibles a cualquier miembro de la cofradía e incluso a cualquier curioso o a cualquier persona que quiera acceder a ello. Nosotros tenemos la deferencia de los cofrades de cederlos los documentos de la cofradía, pero cualquiera que no sea de la cofrade, perteneciente a nuestra cofradía, se los podemos ceder en presencia nuestra para que los vea, para que los revise y para que... bueno, eso es un dato importante y que hay que reseñar, ¿no? Porque, bueno, sabéis que cuando se trata de datos muy concretos, de Sí. fechas, bueno, la gente, pues es cierto, ¿no? Que les gusta saber, y más cuando se trata de un tema relacionado con la Semana Santa trujillana que mueve a tantas personas, ¿no? Sí. Que es que, bueno, tenemos en cuenta que son muchas las personas que están detrás de las hermandades y cofradías. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. El mayor problema que surge en todo esto es una fecha, Sí. es un año fundacional. Vosotros defendéis que es 1616, ¿no? El año en el que se empieza a tener constancia de esta hermandad, y lo que pretendéis es mantener todas esas cuestiones que se Exacto. celebraban, ¿no? A día de hoy, teniendo en cuenta que la fecha también tiene que ser modificada, Exacto. Sí. ¿no? Contadnos un poquito de dónde sale esta información, por qué descubrís que es 1616, el año que corresponde ser vuestro año fundacional. Vamos a ver, la cofradía la cofradía actual se inició en el año 1985, la fundó Chonci Moreno en el convento de San Pedro. En la fecha de 1985 ya se tenía constancia de la existencia de esta cofradía a mediados del siglo XVII. No se sabían los datos que se sabían ahora, pero había constancia. Nosotros tenemos un documento que avalan todos esos años, elaborado en el 1997 por Sor Corazón Escudero. Sor Corazón Escudero fue la abadesa del convento de San Pedro durante toda esa época y fue la secretaria de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno en su inicio. Entonces, ya estamos empezando que ya había constancia de esa documentación. La documentación, si la encuentro un día... No obstante, aparte de la documentación esta que está diciendo Fran, que aparece en el archivo del convento de San Pedro, en el que avala que existía una cofradía en el siglo XVI, lo avalan también los propios libros a los que atañan los miembros de la Junta de Cofradía, tales como el libro de don Juan Tena Fernández, Trujillo histórico monumental, Historia de la Semana Santa en Trujillo de don José Antonio Ramos Rubio, y unos libros o unas publicaciones de Javier Godoy, a los que nosotros no tenemos acceso, y vamos, desde aquí nos gustaría tener acceso, ya que si comentan que habla sobre la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno,
antigua, nos gustaría tenerlo simplemente por referencia. O sea que aparece en estos libros y en los documentos. Documentos desde el principio de la cofradía. O sea, no es una Desde cosa... 1985. Exacto, no es una cosa que estamos hablando que es del 2006 tampoco. O sea, sabemos que había constancia, en épocas distintas, se manejaban cosas distintas, se hace esta cofradía y se sabe que existe esto. Pasan los años, la cofradía va cogiendo base, otra vez, porque no existía, porque nosotros en ningún momento negamos que la cofradía ya está 60 años sin existir. Está 60 años sin existir. Pero no lo negamos. Tuvo 60 años porque desapareció. Y en el 85 se volvió a recuperar la devoción alrededor de Jesús Nazareno, que es lo que estamos buscando aquí. En el 2006 se da a conocer las ordenanzas del Archivo Histórico Nacional de 1616. Después de una investigación que se ha hecho en el Archivo Histórico Nacional. Recordemos que ellos en la rueda de prensa se avalan en unos libros de José Antonio Ramos, de don Juan Tena Fernández, de Javier Godoy. El libro de José Antonio Ramos está editado en el año 1993 y el libro de don Juan Tena Fernández está editado en el año 1967. Posteriormente a estos años, a esta fecha, se puede seguir investigando, el que quiera puede seguir investigando sobre cualquier particularidad de la Semana Santa de Trujillo, puesto que sabemos que existe cofradía en el siglo XVII. Entonces, un investigador de la historia, don Antonio Cantero, en el 2006 se pone en contacto con Tomás y le dice: soy consciente de que tenéis que renovar los estatutos. Entonces, yo os propongo que renovéis los estatutos acorde a una cosa, como que reorganicéis la cofradía. Es decir, tú tienes la cofradía del 85 y la sigues manteniendo, pero le vas añadiendo las peculiaridades que tiene la de 1616, sin olvidar nunca de dónde provenís. Como lo puedes comprobar, los estatutos está. Nunca, por mucho que se ha dicho, nunca olvidaremos ni a Sonci Moreno, ni a Francisco Cueva, ni a Emilia González, nunca, porque son los que iniciaron otra vez la cofradía de Jesús Nazareno en Trujillo. Pero una cosa no está reñida con la otra. Y esas personas que acabo de nombrar estaban presentes el 20 de mayo del 2006 en la Asamblea General Extraordinaria de la Cofradía. En el punto quinto de esta asamblea se trata: el señor presidente informa de que recientemente se ha editado un libro que trata sobre la Semana Santa Trujillana en la Edad Moderna. Se trata el contenido del mismo y a continuación el señor presidente informa de que su autor propuso a esta junta directiva si estaríamos interesados en rescatar las tradiciones, para lo cual existía la posibilidad de restaurar el nazareno antiguo que procesionaba antiguamente. Este nazareno antiguo es una imagen que se encuentra en el coro de San Francisco, del que solo quedan cabeza y mano. ¿Se encontraba en el coro o se encuentra? No lo sabemos. Para lo que se realizaría una nueva procesión en la que el nazareno haría las 3 caídas y en la que participarían además la Virgen de la Soledad y la Verónica. Esta es la procesión del miércoles santo que sale actualmente. No sale tal cual está aquí, pero se recuperó. Se acuerda realizar las gestiones oportunas para que se pueda restaurar la imagen del Nazareno. A continuación, el señor presidente informa de que don Antonio Cantero, autor del libro aludido anteriormente, nos apuntó la posibilidad de que en la modificación del estatuto que hemos de realizar fijemos la antigüedad que realmente tiene la cofradía, es decir, del año 1616 y refundada en el 86. Lo que acabo de decir, nunca olvidaremos de dónde provenimos. Pero el no olvidar de dónde nos provenimos no quiere decir que nos estanquemos ahí. La cofradía tiene que evolucionar. Si bien ha de ser con todas las consecuencias, entre las que estaría el cambio de hábito. Nosotros, si la gente se acuerda, la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, cuando inició, el hábito que llevaba era rojo y blanco. Y el Viernes Santo llevaba un capuchón negro. A raíz del 2006-2007, para el que se acuerda, la cofradía cambió radicalmente el traje. O sea, la seña más clara que tiene esta cofradía de que ya ha empezado con esto es el cambio de hábito. En el 2007. En el 2007. Esa prueba. Cambio de hábito. O sea, los primeros hábitos que salen es en el año 2008. Son los primeros. Pero se presenta en el 2007 en el teatro, si no recuerdo mal. Sí. O sea, ya la mayor señal de identidad que tiene esta cofradía es que ha cambiado el traje por completo. O sea, para que nos demos cuenta de lo que la cofradía, exacto, de lo que la cofradía quería conseguir. 2007, 2008. Para recuperar la procesión esta del miércoles santo, se realiza un proyecto, que es este. La cofradía de Jesús Nazareno y su estación de penitencia en la noche del miércoles santo con la representación de las 3 caídas y el encuentro con la Santa Mujer Verónica. Este proyecto es del miércoles santo. Este proyecto, como la Junta Cofradía dice que no tenía constancia de todo esto, leo.
desde aquí. ¿Qué fecha? Bueno, el proyecto es de 6 de julio del 2007. A la vista de estos datos que aparecen recogidos en un libro de Semana Santa de Trujillo que ha sido publicado recientemente, la actual cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno pretende recuperar esta procesión para dar testimonio de fe, queriendo restaurar la imagen del Nazareno de la que se conserva la cabeza y los brazos. Esta restauración se quiso llevar a cabo. Sí. Fueron Tomás y por aquel entonces secretario Pedro Crespo Pedro. para hablar con don José. Don José no lo creyó conveniente, puesto que ya había un nazareno y tal, pues ya está, se declinó y fuera. Así como volver a celebrar y organizar la procesión como se hacía antaño, participando en la Verónica y la Soledad, de conformidad con la parroquia Santa María la Mayor y acuerdo adoptado con la Junta de Cofradías de Trujillo. Esto está aquí, 6 de julio del 2007. O sea, la Junta de Cofradías lo sabía el 6 de julio del 2007. Que no se acuerdan, un punto y aparte. O que no lo tengan archivado. O que no lo tengan archivado. O que no se quieran acordar. También. Bueno, esto que estamos hablando, que parece que es un invento de aquí de Trujillo, un invento de una cofradía de Trujillo, esto es muy común en todas las cofradías a lo largo de toda España. Para no irnos muy lejos, vamos a hablar de la cofradía del Cristo Negro de Cáceres, que todos la conocemos. Es una cofradía que pone que está fundada en 1490, pero pone que está reorganizada en 1986, tal y como queremos hacer nosotros. Y un poco más lejos, y esto porque es un poco más sobresaliente. La cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de Córdoba, tanto la cofradía de Cristo Negro como la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de Córdoba, se puede entrar en la Wikipedia, cualquiera lo puede comprobar. Data que su fundación es de 1579 y tiene, dato curioso, dos reorganizaciones, 1938 y 1971. Pero su año de fundación, en la página de la Wikipedia, que se puede ver perfectamente, es 1579. Pues esto sencillamente es lo que queríamos hacer nosotros. Nosotros queríamos hacer esto. ¿Queríamos o queremos? No, queremos. Queremos. Bueno, queremos lo tenemos. No, porque ya está porque hecho. yo lo tengo en los estatutos. No, porque ya está hecho. Bueno, pero pretendéis que se acepte por parte de La Junta de Cofradía no tiene potestad ninguna para ratificarla ni nada. O reconocerlo o no Ni reconocerlo. reconocerme nada. En ningún momento a la Junta de Cofradía se le pidió reconocer nada. A la Junta de Cofradía se le dijo en el mes de junio, están las cartas, esas cartas que han publicado, que habíamos hecho una cosa y les pedíamos que a partir de ahora publicaran o que cambiaran las fechas. No me acuerdo si era a partir de ahora que las cambiaran. Ya está. No se le pide que vote nada. No se le pide que ratifique nada. Es que no se le pide nada. Simplemente se le dice que haga eso. Y no han hecho eso. Han hecho todo lo contrario. Vosotros, de hecho, esa petición la hacéis al obispado, que es a quien corresponde. Sí. Que Sí. certifique, ¿no? de una manera u otra que el año fundacional es ese y no 1985, que consideramos a partir de ahora esa reorganización, ¿no? Sí. En una reunión de la cofradía pues surgió el oficializar la cuestión de la fecha esta. Y yo se lo dije al secretario, digo, bueno, pues ¿por qué no llamamos a Plasencia para ver si se requiere algún requisito o alguna cuestión oficial para que nos certifique, no para que nos reconozca, puesto que la cofradía ya lo tiene reconocido a través de su asamblea del año 2006, que queremos cambiar una cuestión por la otra. Y tanto es así que lo ratifica, lo reconoce la asamblea, que cuando se hacen los estatutos y se aprueban los estatutos, en el índice de identidad, en los principios de identidad de la cofradía ya viene la fecha de 1616. Por todo aquel que quiera conocer los estatutos de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, sus estatutos están aprobados por el obispado de Plasencia, no sé si se verán, por el obispado de Plasencia. Están ratificados por la Conferencia Episcopal Española. Están en proceso de ser ratificados por el Ministerio de Justicia del Registro de Entidades Religiosas. Y están elevados a acta pública ante notario. O sea, son estatutos legales. Y bueno, más legales que esto, yo creo que pocas cosas. No obstante, Principios de identidad de la cofradía de nuestro Padre Jesús Sí. Nazareno. Según recogen los documentos más antiguos que se conservan, la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno toma como sede la iglesia del convento de Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de Trujillo el 20 de enero de 1616. Aunque se sabe que la cofradía existía años antes de acogerse a este convento. ¿Por qué se pone esto? El obispado, lo único que a mí me dijo fue: tú me tienes que enseñar un documento que me diga que había una fecha y había una fundación. Entonces, el último documento que nosotros tenemos fue este. Se sabe
que existía años antes, pero no tienes un documento que te diga que existía diga el año años antes. Sí. Entonces, partes de esa premisa. La procesión penitencial de la Cofradía de Jesús Nazareno se realizaba en la noche del miércoles santo. Durante la procesión, la imagen del Nazareno realizaba el acto de las 3 caídas en lugares muy determinados del recorrido, en la Plaza Mayor, en la puerta del convento de la Encarnación y frente a la iglesia de la Merced. La procesión del miércoles santo que hemos recuperado. En el año 1654, la Cofradía de Jesús Nazareno se traslada a la iglesia de San Lorenzo, que servía para dar asistencia espiritual a los enfermos del Hospital de la Caridad, donde conforme una concordia fechada en 1671 fue colocado en su retablo principal la imagen de Jesús Nazareno. Con el paso de los años, la iglesia de San Lorenzo fue conocida popularmente como Iglesia de Jesús. Estas son las carbonerías que se encuentran en el paseíno que conocemos todos. La iglesia de Jesús. A partir del último tercio del siglo XVIII y el primero del siglo XIX, la cofradía tuvo que soportar difíciles momentos: suspensión y secuestro de sus bienes, guerra de independencia, normas desamortizadores dictadas en el primer tercio del siglo XIX, etc. En 1923 se cierra el culto a la Iglesia de Jesús, trasladándose a la Iglesia de San Francisco las imágenes de la oración en el huerto, María Magdalena, Jesús Nazareno y la Soledad. La Soledad que se traslada a San Francisco no es la Soledad que está en San Pedro, que es la antigua, se traslada a la Soledad que saca en procesión esta cofradía. Desde este año, San Francisco se constituiría como la nueva sede de la cofradía y el lugar donde comenzarían y finalizarían las procesiones trujillanas, desapareciendo la procesión de Jesús Nazareno en la noche del miércoles santo hasta que la recuperamos nosotros. A finales de los años 20, al encontrarse la imagen en el coro de San Francisco con mala conservación y excesivo deterioro, fue necesario retirar al Nazareno de la procesión y sustituirlo por otra imagen de Jesús Nazareno que tenían en su convento las religiosas franciscanas de San Pedro. Con esta sustitución, el acto de las 3 caídas fue abandonado y con el paso del tiempo olvidado. Esta gente se ha escudado mucho en que no es la misma imagen. Nunca hemos dicho que sea la misma imagen, pero si te das cuenta, nuestra imagen es un puente, porque sí salió en esas procesiones. Y luego la empezamos a sacar nosotros. No es la misma, claro que no, pero es que nunca hemos dicho que sea la misma imagen, ni tampoco decimos que queremos añadir a nuestra imagen antigüedad. Nuestra imagen es del siglo XVII, dicho por una historiadora de arte, en el año 2013, 2014, no me acuerdo. Está en un informe, o sea, no queremos dar antigüedad a nuestra imagen ya tiene su antigüedad y aunque no la tenga es nuestra imagen. Al final de los años 60 y principios de los 70, para paliar el problema de la falta de participación en las procesiones de Semana Santa, se acuerda que la imagen de Jesús Nazareno de San Pedro fuera acompañada en la procesión del Jueves Santo por los operarios de la empresa Jusa, que portaban un hábito morado, capa ocre y correaje de esparto. Durante muchos años las únicas imágenes que tenía acompañantes con hábitos fueron el Jesús Nazareno y el Santo Sepulcro. Años más tarde, el 6 de agosto del 85, se crea la actual cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en San Pedro, cuyos fines principales son fomentar el culto y la devoción a esta imagen, procurando salir y entrar con solemnidad de la iglesia de San Pedro para las procesiones, organizando nuevamente la procesión del miércoles santo y participar al día siguiente en la procesión de los pasos del jueves santo. En el año 2006 se dan a conocer la historia antigua y tradiciones de la cofradía, al aparecer documentación y ordenanzas del 1678. En el Archivo Histórico Nacional de Madrid, la cofradía acuerda volver a celebrar y recuperar en la medida de lo posible los actos y celebraciones tradicionales que en honor a Jesús Nazareno se han celebrado durante siglos en la ciudad de Trujillo. Yo creo que esto es suficientemente claro para decir que lo único que ha hecho esta cofradía es recuperar historia. Que en ningún momento esta cofradía ha pedido bienes, ni se quiere quedar con la Junta de Cofradías, ni se quiere quedar con la Iglesia de Jesús. O sea, está escrito. Recordamos que esta es la primera página de vuestros estatutos, que están firmados y están elevados ante notario, están, legalizados completamente. Sí. Y ahora vamos a hacer... Cuestión que en la rueda de prensa, por lo visto, el otro día, y se puede ver... Desconocida. No es que desconozcan, es que le quitan importancia. Si alguien quita importancia a la aprobación de un obispo, a la ratificación por la conferencia episcopal y quita importancia a la notaría, a un acta notarial, y quita importancia a un papel, a una aprobación por el Ministerio de Justicia, yo no sé qué es lo que puede tener importancia. Y llegados a este punto, yo creo que todos nos hemos preguntado qué supone ese cambio de año. Porque parece, claro, cuando llegamos a profundizar tanto en un tema y damos tantas explicaciones, pues la gente es verdad que se pregunta, bueno, ¿y qué supone que se cambie el año de 1985 a 1616? ¿Qué varía? No supone absolutamente nada. Ratificar que durante 400 y pico de años ha existido la devoción a la advocación a Jesús Nazareno. Durante 400 y pico de años. Y bueno, igualmente, ¿no? Y es una pregunta yo creo obligada y enlazada a la que he hecho anteriormente, si no supone nada y si no va a variar nada,
¿por qué no se acepta por parte de la Junta de Cofradía? No lo sabemos. Nos habíamos puesto que ellos nos han dicho que tienen... Se sienten agraviados. Están agraviados, pero a fecha de hoy no sabemos cuál es el Esto que ha agravio. hecho la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno no es la única cofradía que lo puede hacer Trujillo. Yo creo que nuestras palabras se malinterpretaron a considerar que nosotros estábamos diciendo que la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno era la cofradía más antigua que existía en Trujillo. Eso es mentira. La cofradía más antigua que existe en Trujillo es la de la Virgen de la Soledad y es la de la Vera Cruz, que su heredera vamos a decir que es la Hermandad de las Angustias. Vamos a poner. Es más, se puede llegar al punto de que la cofradía de la Soledad tiene reconocido archicofradía. Para tú ser archicofradía necesitas una aprobación papal. O sea, esto, siendo egoísta, hay que mirarlo como un reclamo turístico para la Semana Santa de Trujillo. No es lo mismo que tú vayas a Cáceres y digas, mis cofradías son todos del 85 y sentirte muy orgulloso de ello, a que vayas diciendo que la gran mayoría de tus cofradías tienen más de 400 años. Simple historia. Historia. La cofradía nunca ha pedido nada. Está por escrito. Y la Junta de Cofradía se la ha hecho llegar 3 veces. Que no se pide, viene. Vía telefónica, en una reunión y por escrito en una carta. En las ordenanzas de la cofradía lo dice. En los estatutos lo dice. Y yo lo leo. La actual cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno ha heredado de la antigua cofradía de Jesús Nazareno su historia y tradiciones, ya que el patrimonio que de esta ha desaparecido paulatinamente a lo largo de los siglos y lo que resta pertenece en la actualidad a la parroquia Santa María la Mayor San Francisco de Trujillo. O sea, nunca hemos pedido ni privilegio por encima de los demás, Ni patrimonio. ni patrimonio. Ni las imágenes. Nunca. Ni ningún... No se puede pedir. No se puede pedir porque se ha renunciado a ello. O sea, yo estoy renunciando a una cosa. Una cosa es que yo a ti te diga, no lo quiero. Y otra cosa es que yo lo tenga escrito. No obstante, en la primera hoja de principio de identidad, en la parte de abajo, Te lo dice. Lo dice claramente. Que solo es historia. Historia. Pura historia. Hay una cosa que yo creo que llama poderosamente la atención. Bueno, yo creo que esto es un poco hablar por todo el mundo, ¿no? Siempre se ha considerado que la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales era una junta, una unión sin fisura. Aparentemente, los medios de comunicación, por ejemplo, yo hablo por mí, no hemos sabido nada de todos estos problemas hasta la semana pasada, ¿no? Sí. No sé si... a mí me parece tremendamente correcto que se pidan las cosas por escrito, que se hagan comunicaciones escritas, pero no sé si habéis tendido puentes para poder facilitar esa comunicación, para no llegar hasta este punto, quizás, ¿no? Sí. Porque yo, y ahora sí hablo personalmente, creo que esto no supone más que un perjuicio para la Semana Santa de Nosotros de también lo acuerdo. creemos, ¿eh? Entonces, considero eso y sí vuelvo a recalcar que es una opinión personal, porque ya no es dar razón a uno o razón a otro, sino el conflicto que se crea, Sí. ¿no? Para alcanzar esto, tanto Y- para aprobarlo como para no aprobarlo. Vamos a ver. Nosotros, Yolanda, la primera carta que se manda es... Nosotros quisimos, bueno, yendo a los acuerdos, que es lo que has preguntado, en el mes de octubre, mes de octubre, principio de octubre, finales de septiembre, bueno, nos llegó un comunicado de la Junta de Cofradía que leyó una carta a la Junta de Cofradía que venía del Vicario General de la Diócesis de Plasencia. Uno de nuestros representantes estaba allí. Vamos a poner que malinterpretó mal la carta. Bueno, esta persona nos dijo que pidió la carta o pidió una copia. Ambas peticiones fueron denegadas. Entonces, la cofradía se vio en la obligación de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí con la junta directiva de la Junta de Cofradía o con el pleno? Vamos a hacer una reunión. Hablamos con esta persona y dijimos, oye, habla con el vicepresidente o con el presidente, escríbele un WhatsApp y dile que nos queremos reunir la directiva, o sea, nosotros, para hablar del tema. Esta persona le puso que solo nos reuniríamos con la directiva, no con el pleno, porque nosotros lo que veíamos es que era la directiva, no el pleno. O sea, nosotros al pleno le hemos, digamos que le hemos empezado a ver ahora cómo estaba cojeando ahora, o bueno, ahora, no, más tarde. Pero siempre en el punto de mira, digamos que hemos visto las actuaciones de la directiva como que no eran de manera imparcial. Como que estaban actuando raro. Sí, que se estaban posicionando. Que se estaban posicionando. Entonces, bueno, Nosotros, claramente, que una cofradía decida o pretenda ratificar o reconocer o no reconocer
una cosa interna de mi cofradía, a mí me da exactamente igual. Como presidente de esta cofradía, puesto que mi cofradía, cualquier movimiento que hace, está aprobado por la asamblea. Y alguien de fuera no va a disponer sobre los acuerdos que tome mi cofradía en asamblea. No solo esto, sino que estamos en la directiva, estamos puestos porque nos ha puesto la asamblea. ¿Y vosotros habéis observado entonces una falta de imparcialidad? Hombre, el primer... En la directiva sí. de la Junta de Cofradía. Vamos a ver, el primer punto es, nosotros entregamos la carta a principios de junio, no te puedo decir exactamente la fecha porque no me acuerdo. A principios de junio, tenemos constancia de que 2 cofradías se quejaron. Ellos dicen que 5, Las 5 al principio fueron 2 cofradías que se quejaron por escrito. Vale, yo personalmente, si yo me considero una persona imparcial y un árbitro, yo en un primer momento, cuando se queja esa cofradía, yo cojo y digo, ven aquí, tú ven aquí, vamos a reunirnos, yo estoy en medio y hablamos. Vamos a ver qué desavenencias tienes tú, y se llega a un acuerdo entre las dos partes. Si se puede llegar, si no... Si no, ya se vería tu actuación. ¿Qué hace la Junta de Cofradía en vez de hacer esto? Coge con fecha del 23 de agosto, escribe al vicario general y con la misma fecha nos escribe a nosotros. Nosotros la carta la dejarían el 23 de agosto, pero la recogemos después de las fiestas de septiembre. En la carta nosotros nos piden documentación y bueno, al vicario pues le dicen lo que tengan que decirle. Nosotros le enviamos la justificación que se envía al obispado. Sin más, no le decimos nada. Digo, bueno, pues como buena voluntad, nosotros te enviamos. Digo, si necesitas cualquier cosa más, consulta con el obispado. A la semana siguiente de esto, me llamaron a mí de la diócesis de Plasencia. Yo fui a reunirme con el vicario y bueno, los dos tuvimos una conversación y él me dijo que respondería a la carta de la Junta de Cofradía. Así lo hizo y esa carta es la que motiva que en un primer momento la cofradía quiera mantener un primer contacto con la Junta de Cofradía. El primer contacto es primero a través de vía WhatsApp con uno de nuestros representantes. Como vimos que le dijo que no, que lo tenía que consultar con el pleno, el segundo contacto ya es a través de la cofradía, lo hago yo. Y no sé quién era el secretario en aquel entonces porque hubo un problema y tal. El caso que me dicen, digo, queremos mantener una reunión, directiva de la cofradía, directiva de la Junta de Cofradía. Porque nosotros queríamos aclarar la carta, o sea, no la fecha. A mí la fecha me da igual porque yo la fecha la tengo. Queríamos aclarar la carta. Entonces, bueno, esta persona me dice que no, que la reunión tiene que ser grabada, que lo que se hable luego se tiene que exponer en el pleno y que solo pueden ir 2 personas de la directiva. Yo le digo que no, que queremos ir toda la directiva. Y me dice, vale, ¿tú quieres ir toda la directiva? Vas al pleno. Digo, vale, vamos al pleno. Digo, pero quiero ir toda la directiva. Entonces, ante la dificultad que tiene el que yo convoque a toda mi directiva, como vosotros más o menos, pues digamos que tenéis una estructura que os organicéis mejor, digo, dejadnos poner a nosotros, o sea, la cofradía pondrá la reunión, el día de la reunión. Me dicen que no, que la reunión la pone el presidente. Digo, vale. Entonces tiramos del reglamento interno de la Junta de Cofradía, intentamos forzar una reunión por una de las vías que tienen y me dicen que la votación que se hace en esa cofradía, en esa reunión final, que nosotros no podemos hablar, solo pueden hablar nuestros representantes de la Junta. Digo, bueno, mira, digo, ya ahí cortamos. Me dijo, Tomás, corta, diles que los próximos días recibirán una carta. En los próximos días reciben una carta ellos y los presidentes. Estamos hablando de mediados de octubre. Mediados de octubre, desde junio, todavía no sabíamos quién se había quejado. ¿Quién estaba agraviado? ¿Quién se había quejado? Y como no sabíamos, mandamos una carta a todos los presidentes. Les pusimos que si era una de las cofradías que se sentía agraviada, pues que nos hicieran el favor de decirnos por qué. Y oye, pues si tenemos que hacer una reunión, pues se hace una reunión y tal. Nos contesta solo uno de los presidentes. Y bueno, no nos contesta nadie más, pasa el tiempo, la Junta de Cofradía realiza el informe que enseñaron el martes, hoy el martes es el jueves, se hace una reunión. En esa reunión se presenta este informe y en esa reunión se llega a un acuerdo. El acuerdo es el siguiente. Un momento, el propio informe, que nos achacan de que no estamos conformes con el informe, con lo que dice el informe, nosotros el informe pasará igual que ellos con nuestra fecha. ¿Lo acataremos o no lo acataremos? ¿Estaremos conformes o no estaremos conformes? Nosotros no estamos diciendo que el informe esté mal hecho, ni que sea partidista. El informe es que está hecho por el vicepresidente de la Junta de Cofradía. Entonces, si estamos hablando de imparcialidad,
Y de arbitrariedad, se está perdiendo ahí totalmente la arbitrariedad y la imparcialidad. ¿Creeríais entonces que el informe debería estar hecho por alguien ajeno Sí, a la directiva de la totalmente. Aunque la Junta de Cofradía, la Junta Directiva de la Junta de Cofradía se hubiera posicionado en contra de esta cofradía, si no lo hubiera hecho tan a las claras, no lo hubiéramos visto. Pero es que es el vicepresidente el que hace este informe. Que nos da igual el contenido. Que como comprenderá, no pase a favor de la cofradía. Porque es que es evidente. Entonces, ahí es donde está el problema. En la imparcialidad, nosotros Que a la Junta de nosotros- Cofradía no le estamos achacando nada, le estamos diciendo que no ha sido imparcial. No ha sido imparcial. Se pongan como se pongan, a lo mejor ellos consideran que es opinión nuestra. Claro, ¿qué vas a pensar tú cuando te cuentas con el apoyo de 5 cofradías? De 5 cofradías, ¿qué vas a pensar tú? Evidentemente que eres imparcial, todo lo imparcial de este mundo. Pero yo pienso que si uno de tus miembros de tu organización te está diciendo, oye, que no estamos muy conformes con vuestra gestión, mínimo te tendrías que replantear, quizá no estoy haciendo las cosas bien, quizá tendría que ver mis actuaciones, no seguir con la inquina. Se hace una reunión, se presenta el informe, se llega a un acuerdo que en nada beneficiaba a esta cofradía y se aceptó. Fue que la Junta de Cofradía no nos respetaría para nada la fecha dentro de la organización, pero el resto de miembros tenían que respetarla. Es un acuerdo que no se ha respetado. O sea que, aclarando esto, los documentos que emita la Junta de Cofradía no van a ir con no los va a ir con la requisitos que fecha- vosotros pedíais. no va a ir con la Exacto. fecha de Pero se 1600 aceptó sin de sin 1616. Todos los documentos que ellos emitan van a poner 1985. Pero hay que aceptar que los documentos que emita la cofradía va a poner que es de 1616. O sea, ahí Fue ya un acuerdo tácito. tendemos otro puente. ¿Y esto fue? ¿En qué Esto fue en momento? noviembre. Noviembre puede ser, principio de Por ahí. noviembre, finales de octubre. Ujú. No se respetó. Te voy a decir el motivo por qué no se respetó. El primer motivo por qué no se respetó, muchos de ustedes habrán visto que en la revista de Semana Santa de este año, que elabora la Hermandad de las Angustias, no aparece un artículo nuestro y aparece un comunicado. El comunicado no aparece porque la cofradía le haya prohibido publicar un artículo. El comunicado no, el comunicado aparece porque nosotros enviamos un artículo, el artículo constaba de 3 partes. No sé, La primera se nos parte- solicita un artículo. Sí, se nos cita un artículo, bueno, se le envió un artículo, el artículo no le gusta al que elabora la revista y nos envía una carta que no nos publica el artículo. Bueno, pues O en todo caso lo cercena, o- lo digo. ¿Y el motivo? que no iba a dar publicidad a falsedades, Ujú. ¿vale? Entonces, bueno, nosotros le decimos que vale, que ya que no va a publicar nuestro artículo, pues que no le dejamos publicar nada de la cofradía. Entonces, ese es el primero. El segundo fue cuando esta cofradía decidió hacer lo de la misa fundacional del 20 de enero para darle publicidad y tal. Bueno, pues esta cofradía se puso en contacto con el obispado de Plasencia. Fue la cofradía, no el conciliario, como se dijo el jueves. Fue la cofradía. Y La cofradía la que se pone en En contacto contacto con el obispado y y la que organiza la misa la que organiza la misa. y la que Entonces, invita a la gente y la que invita a que nos acompañen y la que invita en un principio al obispo de Plasencia. Y el obispo de Plasencia nos confirma su asistencia. pero por motivos de salud, al final tiene que delegar en el vicario de... Hay 2 vicarios, bueno, hay varios vicarios. Don Leopoldo que vino es el vicario de todas las cofradías y hermandades de la diócesis de Plasencia. Ujú. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en contacto con la diócesis, evidentemente, pues es un acto en el que van a asistir pues representantes eclesiásticos, viene la presidenta secretaria diocesano, vino el alcalde, vienen autoridades. Les pregunté que si no les importaba publicarnos, pues darnos un poco de publicidad, publicarnos el cartel y tal. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando en una de las conversaciones me dicen que ha llamado una de las cofradías de Trujillo pidiendo explicaciones de por qué el obispado da publicidad a ese cartel. Entonces, Y exigen que lo retiren. Entonces, otra vez que ya no estamos cumpliendo, ya no se cumple otra vez El acuerdo. el acuerdo. Venga, seguimos. La cofradía celebra la misa y como buena voluntad, aunque sabíamos que no iban a venir, se invita a todo el mundo. Se invitó a todos los presidentes. La prueba, tú que estuviste allí, la Hermandad del Cristo del Perdón asistió. Por ejemplo, la Hermandad de la Virgen de la Victoria, la Hermandad de la Piedad, asistieron. Pero se invitó a todo el mundo. Junta de Cofradía y miembros de la Junta de Cofradía. No asistió ninguno. Nada más que el Cristo del Perdón. Bueno, venga. No dijimos nada. Nos callamos. Recibimos una correspondencia de la Junta de Cofradía. Vale, ya está. Llega el mes de febrero. Nos enteramos.
A través del Obispado de Plasencia y a través de nuestro conciliario, Bueno, recibimos una carta que ya no Bueno, nos sí. vamos a callar. Recibimos una carta diciendo que no iban a mantener nuestras mentiras Antes de la celebración. después de la celebración. fue después de Después de la o celebración. días antes, no me acuerdo. Que no iban a Bueno, asistir, pero era en torno a la Sí, celebración. no iban a asistir puesto que mentíamos en comunicar lo de la fecha. Sí, porque ellos se escudan en que nosotros lo hemos insultado, amenazado. Te puedo asegurar que en la gran mayoría de las cartas que esta cofradía ha escrito a esa junta de cofradía, empieza con: les pedimos por favor no nos vuelvan a faltar respeto. Es lo único que les hemos dicho. Lo único. Y eso te lo puedo asegurar yo. No obstante, Y yo las cartas no las enseño porque son privadas. Yo puedo explicar más o menos un poco, pero yo no voy a enseñar una carta como ellos han hecho. Porque yo considero que es correspondencia privada. Si alguien las quiere ver, yo no tengo problema, pero en particular. no Bueno. obstante, alegan en la rueda de prensa de que esta cofradía ha atentado contra el buen nombre En público. de la Junta de Cofradía. Sí. Y es uno de las agravantes que tienen contra nosotros. Yo desde aquí les reto a que nos digan en qué publicación, en qué entrevista, o bien de radio, o de aquí en la televisión, o cualquier otra televisión, o en cualquier artículo de cualquier periódico o revista, esta cofradía ha faltado al respeto A la Junta o a algún miembro. o algún miembro Contigo de la hemos cofradía. estado 2 veces aquí y las 2 veces que hemos estado los hemos invitado. La última vez dijimos: ojalá y participéis todos con todas las cofradías, no se dejen trajes en los armarios, algo de eso se dijo. O sea, nunca, hasta el último momento, nunca hemos perdido la esperanza de mediar con el Pleno, que no con la Junta Directiva, con el Pleno, porque nosotros siempre, y lo diré, siempre, en un principio, siempre hemos culpado a la Junta Directiva de esta situación, por no haber mediado a tiempo y bien. Entonces recibimos esa carta, nos callamos, llega el mes de febrero, recibimos la sanción de la Junta de Cofradía, una sanción en la que se basan para sancionarnos por daño histórico. Nos imponen 2 sanciones, una de 200 euros si nosotros hacemos un comunicado pidiendo perdón al resto de cofradías. Si nosotros no lo hacemos, lo hacen ellos y la multa asciende a 500 euros. Nos callamos. Bueno, nos dicen que si no pagamos, nos dan 7 días para pagar, si no recuerdo mal, que si no pagamos incurriríamos en una pena económica mayor, limitación del uso de la sede o nos expulsarían de la organización. Esto fue a principios de febrero. Nosotros nos callamos, no dijimos nada, dejamos pasar un poco el tiempo hasta que en una conversación de WhatsApp un miembro de la Junta Directiva hizo un comentario porque nosotros dijimos: vamos a volver a tender otro puente, vamos a enviar una carta a todos los presidentes, vamos a hacer una reunión en un sitio neutral, nosotros como sitio neutral consideramos la Hermandad de la Virgen de la Victoria, y que vengan y oye, pues que nos expliquen otra vez qué pasa, Para no sé hablar, qué. para hablar. Les enseñamos los documentos, porque hasta la fecha no habían visto documentos. Les enseñamos los documentos, no vino nadie. Nadie. Es más, en esa conversación de WhatsApp, bueno, pues hace un comentario indebido, y ese comentario indebido fuerza a que esta cofradía haga un comunicado, una carta a la Junta de Cofradía, quedándole las cosas claras, diciéndole que lo que tenemos es con la Junta de Cofradía, o sea, con la directiva, que el pleno no, que la cofradía no pide nada, que lo tienen los estatutos. O sea, volvemos a reiterar lo mismo. Bueno, se queda, creo que no nos responden. La cofradía tenía convocada una asamblea general para finales de febrero, no, miento, para principios de marzo. El 4 de marzo concretamente. Bueno, nos llega otra carta a la Junta de Cofradía diciendo, bueno, que nos dará, o lo dicen en una reunión me parece, que nos dan de plazo hasta que pase esta 31 asamblea. de marzo. No, eso fue después, nos dan de plazo hasta el 5 o 6 de marzo, hasta el 6 de marzo, Bueno, hasta el sí. 6 de marzo, hasta que pasara la asamblea, porque era el 4 creo. En la Vale, en la asamblea se expone todo. Nosotros ya creemos conveniente de que esto es una cuestión que ya llevamos desde el mes de junio. Antes de continuar, sí decir que, porque a nosotros nos echaron en cara una cosa a nuestros miembros, y es que tardamos mucho en decir esto. En comunicárselo a ellos. Nosotros Sí. el mes de octubre quisimos convocar una asamblea general extraordinaria, Para contar todo esto. pero no lo hicimos para ver Para atender si éramos para atender capaces otro de puente, sí. solucionar todo. Por eso no se hizo, pero en el mes de octubre estaba convocada para el 28 de octubre, si no recuerdo mal. Y en una carta o en un correo electrónico que se escribe a la Junta se le dice: el futuro de la cofradía lo decidirá en asamblea general, no sé si digo extraordinaria o ordinaria, pero o sea, se iba a convocar una asamblea en octubre. Se hace la asamblea, se expone todo.
Lo cual la cofradía, los asistentes a la Asamblea General del 4 de marzo, comprenden que la Junta Directiva, la Junta Cofradía, no ha actuado como debe de actuar con respecto a esta cofradía. Y se siente menospreciada por su actuación. Y lo primero que se acuerda en esa asamblea es ratificarle de que esta cofradía no va a hacer frente a ningún pago de ninguna sanción. Y lo segundo que pide la asamblea, que no es la directiva, que por ahí andan diciendo que es la directiva en el mes de marzo ya delegó este problema a la asamblea. ¿Y la asamblea decide? La asamblea decide que se pida a la junta directiva de la Junta de Cofradía su dimisión irrevocable, puesto que no está representando como tiene que representar los intereses de esta cofradía. De la cofradía. Bueno, pues esto se le comunica a la Junta de Cofradía al día siguiente. ¿El día siguiente o a los 2 días? Sí, el 5 de marzo, el 5 o el 6 de marzo. Bueno, no nos responden y durante esa semana o la semana siguiente alguien se pone en contacto conmigo y es un tercero que quiere mediar en este asunto. Es una persona, yo a veces no me pongo una persona importante de Trujillo. Es influyente. Y vinculada a la Semana Santa. Y a las cofradías. Esta persona, yo me reúno con él, ve la documentación, le gusta, es lo que hay, y me dice... No vamos a decir su nombre, puesto que se ha dicho su nombre en... Mejor que no. Se ha dicho su nombre en la rueda de prensa y sabemos y nos consta que no le gusta. Bueno, entonces... Nosotros, y lo digo antes de nada, tratamos siempre de respetar el derecho, ¿no? Sí, de la intimidad. Entonces, bueno, a todas las personas. Yo creo que eso es fundamental. Yo hablo con esta persona en nombre de la cofradía y me dice, Fran, tenemos que hacer algo para solucionar esto por el bien de Trujillo. Y le digo, sí. Digo, porque esto está tomando un cariz que no es bueno para la Semana Santa y para la imagen que damos al exterior. Vamos a poner un momentín en situación. Estamos hablando que esto pasa antes de la celebración de Semana Santa de este año. Justo el día antes del pregón de Semana Santa. Vale. Para que nos ubiquemos. Justo el día antes, que creo que es importante, el viernes antes del pregón de Semana Santa. Digo, vale. Y me dijo, habla tú con el presidente de tu cofradía. Hablo yo con el presidente de la Junta e intentamos celebrar una reunión. Digo, vale. Yo hablo con Tomás. Tomás accede y... Ya no es que acceda, cuando quiera y cuando digan. O sea, no ponemos ya como ni cuando diga. Condiciones. Esta persona, sé que habla con esta otra persona, con el presidente y... Vale. Hacemos una reunión con acuerdo del pleno. Venga, vale. El pleno no sabe nada, ¿eh? El pleno no sabe El pleno nada. no es conocedor de ese encuentro. Vale. Yo la única condición que le pongo a esta persona es, para reunirnos, que... Por favor, el tema de las sanciones, que esté quieto hasta la celebración de esa reunión, porque no tiene sentido ir a una reunión con una decisión ya tomada. Me dice que vale, que no me preocupe, que lo intentará al día siguiente, en el pregón de Semana Santa. La cuestión es de quitar la sanción esa económica como prueba de buena voluntad. Evidentemente, ya lo dijo desde aquí, que no se iba a pagar, no se iba a hacer frente a esa multa, porque eso es una multa. Pero bueno, en cuestión de buena voluntad, vamos a decir, bueno, pues quítanos esta sanción. O sea, párala y luego ya, mira, después de Semana Santa, o sea, después del reunión, encuentro, que quiere seguir... Ascendía la multa a 250 euros. O 200, no, 200. Bueno, 200. que si Pues quiere, luego ya pasa la reunión y, oye, ¿quieres seguir para adelante? Pues mira, tiras para adelante, nosotros vamos a seguir nuestra postura y vosotros seguiréis la vuestra. En el pregón de Semana Santa estamos hablando y nos comunica esta persona que lo más probable es que se celebre después de Semana Santa. Es lo más lógico, ¿no? En el mismo pregón. Porque bueno, pues esta Semana Santa por medio, es mucho trabajo lo que tenemos y tal. El día 17 de marzo, primer día en el que comienza la Semana Santa de esta cofradía, primer día de ese escenario, cuando se hizo el certamen, recibimos una notificación de la Junta de Cofradía a mediodía, que la recibe José. Del día 15. Y la recibe Carlos también. Fechada el día 15. Está fechada el día 15, pero la recibimos el día 17. Vía WhatsApp, en la que nos dan hasta el día 31 de marzo para pagar 500 euros. Y si no, pues otra vez nos subirá la pena, nos limitan el uso de la sede o nos expulsan. El día que comienza la Semana Santa nuestra. O sea, dijeron, bueno, vamos a alegrarle el día. No obstante, y volviendo a la rueda de prensa, dicen que paran todo en deferencia a que la Semana Santa hay mucha tarea y hay mucho trabajo y hay muchas cuestiones que hacer.
precisamente yo creo que el día 15 está ya prácticamente en plena Semana Santa. No solo esto de nuestra cofradía, que es el certamen y el centenario de la Soledad, de la Virgen de la Soledad, sino que por la mañana también incluso la Junta de Cofradía iba a organizar El encuentro solidario que llovió, Sí. o el encuentro solidario, no, el El ensayo solidario. ensayo El solidario. ensayo solidario. Lo que pasa es que llovió Sí, y y no tuvo se al tuvieron que final que suspender. suspenderse. o sea que O es sea, el mismo día. O sea, nosotros ya empezamos la Semana Santa de buen pie. que a pesar, Ese día, evidentemente. vuelvo a repetir que lo dicen en la rueda de prensa. Ese día, evidentemente, nosotros, pues entre el jaleo que teníamos, pues nos sienta de maravilla esa noticia. Bueno, pues al día siguiente, a esta persona, Tomás me dice el nombre de la cofradía, escríbele y agradecele Ok. su labor. A quien ha mediado entre la Junta de Cofradía y la Agradecele su labor. cofradía. Bueno, se le agradece su labor. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando se entera de lo que ha pasado, pues su enfado es mayúsculo. Se lo comunica o no se lo comunica a la otra parte, su enfado es mayúsculo. Entonces, bueno, nosotros pues cortamos, la cofradía siguió para adelante Y no obstante, y bueno, es lo que he dicho. no obstante bueno, la cuestión de que esto llega el sábado, antes del sábado del Domingo de Ramos, no el sábado justamente anterior, sino una semana anterior. Y si nosotros hubiéramos querido rizar el rizo, puesto que la banda de cornetas y tambores no lo comunicó, el Domingo de Ramos no hubiera asistido la banda de cornetas y tambores a la procesión del Domingo de Ramos. y la cofradía no hubiera asistido. Pero nosotros acudimos por una cosa. A nosotros nuestra asamblea nos dijo, porque vamos a ver, nosotros no escondemos nuestra disconformidad con la Junta de Cofradía, es evidente, yo soy el primero en decirlo. Yo no la escondo. Pero a nosotros nuestra asamblea nos mandó una cosa, y lo que nos mandó fue asistir A todos. a todo. Porque para eso estamos representando a la cofradía. Y nosotros nos tragamos nuestro orgullo y asistimos a todo. Nos invitaran o no nos invitaran. Cosa que la Junta no ha hecho. Se la haya invitado o no se la haya invitado. Yo pienso que aunque no se te haya invitado, tú eres el representante de todas las cofradías. Deberías de tener asistencia en todos y cada uno de los actos. Es mi manera de verlo y yo creo que es la manera de proyectar afuera una solidez entre todos. Y el miércoles santo no asistió ningún miembro de la Junta de Cofradía a acompañar a Nazareno y a la Soledad. Y eso, yo personalmente, como trujillano, a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Se les haya invitado o no se les haya invitado. Y no te miento, no se les ha invitado. Pero insiste por lo menos. Y di, oye, que yo quiero ir con vosotros. A mí eso me da vergüenza. Y me apena. Sobre todo me apena. Pero yo Porque también. yo estoy en esa organización. Y soy miembro de pleno derecho de esa organización. Y a mí esta situación no me gusta. Y el Domingo de Ramos, sabéis bien que hacemos el acto de hermandad en San Pedro, el lo mismo. No hay asistencia de nadie. Bueno, lo único que es van y a título personal, como siempre, Y se lo agradecemos a la Hermandad del Cristo del Perdón. a la hermandad. Que son los que siempre nos corresponden. Y lo decimos bien alto. Es la única cofradía de Trujillo que siempre nos acompaña en todo. En todo lo que hagamos. Nos acompañaron en la misa del 20 de enero, nos acompañan durante el sextenario, nos acompañan en todo lo que les permite. Al igual que a nosotros les correspondemos. Pero nos corresponden. Y eso yo pienso que es lo que tenemos que hacer todos. Hay una cuestión también que bueno, generó un poco de confusión, ¿no? Porque en la rueda de prensa se dijo que lo último que se sabía de la cofradía era que se había desvinculado Sí. de la Junta de Cofradía, creo que el jueves anterior o Sí, sí. pocos días no, antes. El Mentira. martes pasado Que fue. no fue jueves. Fue el martes. Bueno, Fue el martes y entregué contando- yo la carta en mano. Contadnos, sí. Entregué yo la carta en mano. Tuvimos una asamblea, Ujú. se acabó la asamblea, yo entregué la carta en mano, nos desvinculamos de la Junta de Cofradía, yo me salí del grupo del WhatsApp. Ellos dicen en la rueda de prensa que fue el jueves, fue el martes. Ujú. Esta carta la motiva la última carta que hemos recibido de la Junta de Cofradía. La carta es larga, la carta tiene para todo el mundo. Yo solo te voy a decir una cosa. En la carta se nos falta el respeto constantemente. Sí. ¿Sabes? Nos falta el respeto hasta el punto de llamarnos, vulgarmente decirlo, tontos. Nos han dicho en esa carta que estamos faltos de conocimientos intelectuales. En esa carta. Entonces esta carta es la que provoca la celebración de la asamblea de ayer, porque la asamblea de ayer no la provocó la rueda de prensa. Volvemos a repetir, nosotros la rueda de prensa no tenemos conocimiento hasta las 10:15 de la noche del propio jueves. Lo provoca entonces Esa carta y la desconexión la provoca esa carta, porque a nosotros nuestra asamblea nos dijo, vosotros seguís, y en el primer momento que la Junta os vuelva a faltar respeto, os vuelva a hacer
o vuelve a faltar respeto a la cofradía, convocáis una asamblea. Nos callamos en Semana Santa pues por lo que pasaba, pero bueno, imagínate el Domingo de Ramos en nuestro acto de hermandad, los comentarios de todo el mundo. ¿Qué tal la cosa? ¿Cómo va? ¿Habéis recibido algo? Nosotros callados. A pesar de que no había llegado la ratificación de los 500 euros. De la sanción. Entonces no dijimos nada. Pasa Semana Santa y bueno, pues recibimos este documento y... En el documento hay para todo el mundo. Y por eso quería decir que ponen de cabecilla de todo esto a nuestro conciliario, no solo aquí, sino en varios documentos, incluso lo comunican también en la rueda de prensa, de que parece que es que las cosas que las organiza el conciliario. Al conciliario desde aquí nosotros queremos agradecerle su labor y su saber estar con esta cofradía. Con esta cofradía, e incluso yo quiero extenderlo con el resto de las cofradías e incluso con la Junta de Cofradías. A pesar de los dimes y diretes que tiene esta persona. Bueno, podemos decir, en este caso sí se puede decir quién es, porque sí, es don Miguel Ángel Ventana. Es don Miguel Ángel Ventana, sabemos que todos quién es el conciliario. Sí. Don Miguel Ángel es una persona que le tienes que conocer. Y cuando le conoces, es una persona maravillosa. Maravillosa, te lo puedo asegurar. Y es una persona que te ayuda en todo lo que esté en su mano para que salga, no bien, mejor. Y a nosotros nos fastidia mucho que estas personas estén poniendo en entredicho la veracidad de este hombre, cuando este hombre lo único que ha hecho ha sido ayudarnos por petición nuestra. En ningún momento este hombre ha encabezado nada, ni ha invitado a nadie, no. Todo lo que ha hecho ha sido por petición de la cofradía. Como bien te podemos demostrar, el año pasado a esta persona se le nombró miembro de honor de la cofradía en el acto de hermandad. Igual que a la Virgen de la Victoria. Entonces, vamos a diferenciar y vamos a dejar aparte a esta persona, porque esta persona no ha hecho nada. Nada, y no se ha metido en nada. Porque aparezca su firma aparece porque se lo hemos pedido nosotros, porque es nuestro conciliario. Pero esta persona no hace nada más. O sea, hay que diferenciar, hay que saber mantener a las personas aparte. Entonces, volvemos a repetir, la asamblea de ayer estuvo provocada por esa carta, no por la rueda de prensa. Voy a retomar un poco por recoger, ¿vale? Sí. El tema. Lo que más se os pide a vosotros en esa rueda de prensa es que demostréis la fecha, Sí. ese año de fundación, que es el origen de todo, pero que vemos que al final es lo que menos importancia tiene. ¿No? Lo que menos importa. Creemos nosotros que es lo que menos importa. Entonces, ¿podéis demostrarlo? Sí, es demostrable perfectamente. Vamos a ver, volvemos a ir un poco hacia el principio. Puesto que... Un momento, ¿hay documentos que tenemos aquí que no conoce la Junta de Cofradía? Sí. Hay documentos que la Junta de Y Cofradía no son conoce. documentos que demuestran... Son documentos oficiales, por ejemplo, sin ir más lejos, el documento principal de todo esto es el documento que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, que es un libro de ordenanzas del año 1616. Ese libro le tengo yo al completo aquí. Completo. La Junta de Cofradía tiene partes, pero yo le tengo completo. Y para que el obispado certificara el cambio de fecha, se necesitaba... Sí, porque vamos a ver, en la rueda de prensa se dice una cosa, que dice que conforme al Estatuto Marco, claro, si yo quiero poner de 1414, yo puedo poner 1414. No, eso es mentira. No podemos decir... Yo fui al obispado y a mí el obispado me dijo, muy bien, lo tienes en los estatutos y lo tienes ratificado. ¿Me has mentido? Digo, no. Digo, enséñame un documento en el que ponga que el año de fundación de esa cofradía se corresponde con el 20 de enero de 1616. Yo cogí, Con lo cual el obispado pide pruebas sí. fehacientes, Yo ¿no? cogí, para certificar le enseñé, o para probar esos estatutos. Exactamente. La fecha esa. Se le enseñó el Nosotros, libro. A nuestro libre albedrío no podemos decir que es de 1414 o de Necesita 1492. un documento fehaciente que te diga que existió. El obispado, vamos a ver, no te pide continuidad, te pide existencia. Existencia. La continuidad son 100 años. Si han transcurrido más de 100 años, digamos como que se pierde... no sé, seguramente haya formas de recuperarlo, pero legalmente son 100 años, me parece. Te pide existencia. Tú le demuestras que hay existencia. Que existió la cofradía de Jesús Nazareno. Con un documento oficial, claro. Yo no puedo ir con un folio escrito en mi mano y poner que esto no. Yo le estoy enseñando un documento de los archivos históricos, o sea, de los archivos de Madrid, del Archivo Histórico Nacional. Le enseño eso al obispo. O sea, perdón, al obispo, al vicario. Me dice, de acuerdo.
lo tienes aquí y lo tienes en los estatutos. Ya está. ¿De dónde viene el documento este que estas personas han enseñado? Que hay una decimos firma que está firmado y tal. Vale, que hay una ese firma documento legible. está firmado y sellado por la presidenta secretaria diocesana del Hermandad de Cofradía porque nosotros se lo pedimos. Ahí quiero llegar, porque creo que hay que situar también el momento en el que se pide que se Exacto. certifique. Vamos a ver, ese documento se elaboró en mayo. ¿Por qué se elaboró en mayo? La cofradía, como venimos diciendo, pues a lo largo de estos 12 años ha estado haciendo esto. Fallo que cometimos nosotros y el fallo un momento, antes de esto. En una reunión que mantuvimos, que ya hemos comentado, bueno, pues le dijo Fran, vamos a activar esto de la antigüedad. Ya estaban los estatutos, solo quedaba el último paso de decir, pues... Habló con el vicario, y el vicario le dijo... No, hablé con la presidenta o del con la- secretariado. que a su vez ella habló con el Con el vicario. vicario. Y le dijo, No había obispo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que no había obispo. dice, yo no te puedo aprobar, yo no te puedo certificar nada, puesto que eso está escrito en tus estatutos. Ya están ratificados y están aprobados en tus estatutos. Que los estatutos recordamos que estaban aprobados y firmados por el obispado desde 2012. De noviembre de 2012, elaborados. Ujú. O sea, vamos a ponernos antecedentes. Los estatutos se elaboraron en agosto del 2009. Han estado 3 años en el obispado. Tiempo suficiente de estudio han tenido. 3 años y de documentación. ¿Faltaban documentos? Bueno, pues enviar. Y aún así nos estáis contando que os preguntaron por el origen Sí, y os exactamente, exigieron un sí. documento que certificase que el origen ese era cierto. Exacto. Y en una carta que la Junta de Cofradía mostró el jueves, en la carta de septiembre del señor vicario lo pone y dice, vamos a ver, estas personas lo tienen en el estatuto, documento que habla ya por sí solo, y aparte de esto, lo tienen en acceso público en el Archivo Histórico Nacional. Entonces nosotros le decimos que nosotros no hemos firmado nada. Evidentemente ese señor no ha firmado nada, pero es que a esa conclusión llegó él, llegué yo, en septiembre, no en septiembre, en junio, porque yo sé quién me firma a mí las cosas, y yo sé con quién hablo, y con quién dejo de hablar. Bueno, la cuestión del papel del documento, del sello, que no sé si lo tendrá por aquí Frank, Sí. que resulta, han achacado de que tiene una... Ese sello, no sé el si... sello de la eso no es Secretaría. eso no es legible. y y la tiene, firma. y tiene una firma ilegible. Yo no sé si eres capaz tú de leerlo. Sí, bueno, pone Secretaría de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Plasencia, vamos, intuyo, porque Sí, el veo de Diócesis de Pla. Y sí, bueno, hay una firma que yo evidentemente... La firma no la he hecho yo. No Por puedo... aquel que No diga. puede decir el nombre, pero bueno, es una firma perfectamente legible. Este documento le pido yo expresamente, personalmente, al secretario que lo haga, para enviarlo a Plasencia, para certificar, porque se lo dije, llama a Plasencia y dile que nosotros necesitamos una instancia mayor que nosotros, es el obispado de Plasencia. Necesitamos un sello, una firma, un membrete o Algo cualquier que cosa. certifique esto. vuelva a certificar lo que Más que pasa. nada, no por nosotros, Este documento se pide una vez que ya os han pedido explicaciones por No, parte no, de la no, Junta no. de Cofradía o Este antes. es el documento que se entrega a la Junta de Cofradía. Esto es antes. Sí. Te voy a comentar. Porque conociendo ya el percal, vamos a decir las cosas como son, conociendo ya el percal le digo, pido un documento oficial. Porque como yo vaya de palabra a decirle, oye, cámbiame una fecha por la otra, me van a decir, pero tú quién eres Bueno, para decir? la prueba la tienes en que a día de hoy en los libros de Semana Santa pone que la cofradía es del 87 y es del 85. Sí. Bueno, eso es O verdad sea, que es ya revisable y se puede solo ver con eso. en... Entonces, Pero vamos, por eso se emite este documento. A mí me dicen- Pero claro, este documento se emite porque lo pide expresamente La la cofradía. cofradía. a mí me dicen desde el secretario diocesano, dicen, yo he hablado con este señor, es el abogado de la diócesis, me dice, hacer un documento interno que dentro de los propios estatutos, como ya lo tenéis, bueno, pues cambiar una fecha por la otra, o sea, en vez de la 85 la tenéis abajo, pues vaya a la de 1616 que la tenéis arriba. Y ya está. Dice, digo, vale, pero yo quiero un sello. Dice, bueno, pues tú envíamelo, que yo te lo sello y... Una cosa normal O sea, y corriente. ellos en el obispado no se le da esta importancia No. a esta Nadie le cuestión. da esta importancia. No. Nadie. Entonces, bueno, fallo que yo comento. El fallo que cometemos, lo primero que es decir que la carta va firmada y sellada por el obispado, ¿vale? No sé, el secretario de Hermandad de Cofradía pertenece al obispado, pero vale, el obispado no te ha concedido nada. Hasta ahí estamos todos de acuerdo y ese es un fallo nuestro. Pero el obispado no me lo ha concedido aquí. Pero yo lo tengo en los estatutos ratificados. Es que Ese es el fallo que hemos cometido nosotros, el haber ido con un documento interno que no tiene valor fuera de las paredes de la cofradía. Pero sin embargo, un estatuto sí tiene mucho valor fuera de la Cuando cofradía. el Ese es el mayor error que esta cofradía ha cometido. Cuando- No ir por delante
con los estatutos. Y Cuando este el- error, sí. lo habéis reconocido Sí, sí. a la Junta de Cofradía. Sí, sí. Y si no se reconoce ahora. Pero vamos, Pero ya sí, ha se les ha reconocido. dicho, Ya se ha y en la última carta nos lo indican, dice, tanta importancia que le estáis dando ahora a los estatutos, no, sí, yo reconozco que es un fallo, pero ahí está, pero rectificar es de sabio. Y si yo tengo que rectificar, igual que yo, por ejemplo, te puedo asegurar que yo he llegado a pedir disculpas ante el obispado. Yo he pedido disculpas ante el Por obispado. afirmar que ese documento Por- estaba realizado con efectivamente. ellos y que tenía la firma Y yo me he y comido el sello. muchas broncas por otros motivos, y me las he tragado. ¿Creéis que Pero esa- a mí el obispado nunca me ha dicho, yo te quito nada. Nunca, te lo puedo asegurar. ¿Creéis que esta rectificación que habéis hecho ahora o que habéis reconocido Sí. es lo que espera la Junta de Cofradías Ya se hizo. o no? Se hizo, ¿O no es solo esto? No, se hizo, esta rectificación se hizo pues, No, además en el ellos mes de quieren. febrero. En el mes de febrero se hizo esta rectificación. Nos respondieron la anterior, miento, y nos dijeron que tenemos poca vergüenza. Creo que dicen poca vergüenza o una cosa así por hacer esta afirmación ahora. No sé, no es poca vergüenza. Vamos a ver, estamos confundiendo la educación con el miedo, la vergüenza. No, yo soy educado y digo, vale, hemos cometido un fallo, pues yo lo reconozco. Pero, vale, he cometido un fallo por esto, pero yo no te estoy mintiendo, yo lo tengo en los estatutos. Tú cogías y tenías que decir, bueno, pues dame los estatutos. Si ahora me pides los estatutos a la crítica, después de hacer una rueda de prensa, Esa era la pregunta que os iba a hacer. Si os han pedido los estatutos en algún momento, Hace 2 si han semanas. recurrido a Hace 2 vosotros semanas. para pediros esa información. hace de 2 esta semanas me forma, piden ¿no? los estatutos y coges y haces una rueda de prensa echándome por tierra a mi directiva y a mis documentos. No obstante, piden los estatutos, pero lo que ha leído antes Fran, el principio de identidad, esa hoja sí la tiene. Sí, sí lo tengo. Desde el principio. Igual que tienen, vuelvo a decir, lo de que esta cofradía no pide nada. Lo tienen. Y se las ha dado 3 veces. 2 José y una yo por escrito. Bueno, yo, la directiva en una carta. ¿Qué creéis que va a pasar ahora? No lo sabemos. Lo sabemos, puesto que ellos... Bueno, voy a retomar de nuevo. Es que es un tema muy denso y a mí me surgen cantidades de preguntas Sí, y yo es creo que de lógico. hecho tendremos que volver a hablar de este tema pasados unos días porque se van a suceder también acontecimientos que bueno, que hacen Sí. Sí. necesario otro encuentro. Se ha especulado mucho estos días, ¿no? Con esa expulsión de la Junta de Cofradía, Ujú. con que si la Asamblea iba a decidir en un momento dado depender, ¿no? Ya, vamos, hacerse Desligarse, independiente, sí. ¿no? Y desligarse de la Junta de Cofradías. A ese punto no se ha llegado en ningún momento. No. Y yo creo que eso hay que aclararlo. Sí. Sobre todo por evitar esas especulaciones que no, yo creo que no benefician No, a nadie. nosotros lo que hacemos es exponer todo a nuestra asamblea. Ujú. Y nuestra asamblea decide. Nuestra asamblea ha decidido, no vamos a decir el qué, quemar un último cartucho. Nosotros vamos a iniciar ese proceso. Si tiene resultado, pues seguiremos para adelante, esperemos que tenga resultado. No sabemos qué decisiones va a tomar la Junta de Cofradía, no sabemos si nos expulsará, no nos expulsará, nos quitará la sede. No es indiferente, o sea, desde aquí lo decimos, el que nos quiten la sede nos da igual. O sea, que nos la quiten, Pero a lo que está. voy es que la Asamblea no ha La decidido asamblea desvincularse. no ha pedido desvincularse. Nosotros, en la carta que se les remite Bueno, el que nos pasado quiten- martes... el que nos quiten la sede, vamos a aclarar las cosas también. Bueno, sí. Aquí se están tomando unas atribuciones que quizás no les correspondan. Creo que la Junta de Cofradía no puede poner una sanción económica, puesto que no les corresponde, pero tampoco puede quitar o echar a nadie de la sede de la Junta de Cofradía, puesto que no es propiedad suya. La propiedad de ese edificio, lo creo recordar, y no sé si alguno tiene la sus de memoria, es de la parroquia de Santa María la Mayor San Francisco. Sí, lo tiene, creo que en uso, ¿no? Bueno, Durante yo 100 ese años, tema no lo conozco mucho. Durante 100 años las cofradías de Trujillo, existan las que existan, van a hacer uso de ese edificio. Pero la Junta de Cofradías no tiene autoridad para echar a nadie de ese sitio. Ujú. Bueno, pues está claro que no existe esa desvinculación oficial No, ha de la existido Junta una de Cofradía. desvinculación, digamos, de 6 días. Ha existido una desvinculación porque creo recordar que esa desvinculación era hasta pasada la Hasta el Asamblea. 22 de abril. O sea, sí, 22 de abril, Ujú. pero una desvinculación que hemos tomado, vamos a ver, nosotros la directiva no somos quienes para tomar decisiones de tan trascendencia. Nosotros hemos llegado a una situación insoportable, o sea, a mí nadie tiene por qué insultarme, y mucho menos como han hecho en mostrar documentos privados, pero bueno. Entonces, bueno, pues ¿qué decidimos? Vamos a cortar relaciones, que ya ves tú, una semana.
Pero fíjate, en una semana como han corrido hacer una rueda de prensa. Y vamos a esperar hasta el día 22 y bueno, pues el día 22 lo que decida la asamblea, pues se les comunicará o no se les comunicará, ya veremos. O se les comunica a través de aquí, vamos. Entonces ya está. Bueno, nosotros os agradecemos nuevamente que hayáis estado esta noche aquí con nosotros, que nos hayáis mostrado los documentos que creéis oportunos para demostrar que no es a nosotros a quien hay que demostrar nada, también lo dejamos claro. Y también queremos hacer un inciso, nosotros no tenemos que demostrar, nosotros tenemos que demostrar cosas ante los miembros de nuestra cofradía, porque para eso son los que hacen posible que esta cofradía siga adelante. Lo que no vamos a consentir es que a nuestra cofradía se le falte respeto, ni que se ponga en entredicho el buen nombre de esa cofradía, porque yo creo que está suficientemente demostrado que la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno responde ante todo siempre, y siempre lo hace bien. Y con educación. Y con educación. Y no hay que confundir la educación con el miedo. ¿Creéis que se puede solventar o se puede solucionar esta situación con la Junta de Cofradía? Hombre, nosotros ya nos atenemos a lo que nos ha dicho la Asamblea. Lo primero que dimita la Junta Directiva de la Junta de Cofradía. Ese es el requisito que pedís Eso es lo primero. para volver a entablar esa relación. No, volver a entablar no. Ese es el requisito que sigue exigiendo la Asamblea. Nosotros ahora volveremos como siempre, como se pueda volver a normalidad, pero la Asamblea sigue exigiendo esa dimisión. O sea, de la directiva de la Junta de Cofradía. A menos que que la cofradía sea expulsada de la directiva, entonces evidentemente nosotros no podemos exigir nada. ¿Ves? De momento la Asamblea se sigue ratificando en lo que le pidió a esta directiva que ejecutara. Y esta directiva está haciendo eso. Si la Asamblea ayer hubiese decidido otra cosa, incluso si la Asamblea ayer hubiese decidido retractarse, nos hubiéramos retractado. Nos hubiéramos retractado. Ahora, evidentemente, esta directiva puso en conocimiento, en esta Asamblea no, pero en la pasada sí, las consecuencias que tiene retractarse de esto. La mayor consecuencia que tiene retractarse de esto, bueno, la mayor consecuencia no es que tienes que volver atrás estos 12 últimos años. Es que esa es la mayor consecuencia que tiene. Es que no estamos hablando como esta gente se piensa que es trabajo de un año. Es que llevamos 12 años haciéndolo. 12 años, que no es nuevo. 12 años. Y lo que no voy a decir, y además eso sí, lo quiero decir, lo que no voy a consentir es que a mí me digan que nosotros nos hemos olvidado de nuestras personas. Nunca. Y lo puedo asegurar. Yo creo que Chonci Moreno y Francisco Cuevas son las personas que más homenajes tienen a su espalda de todo Trujillo. Y hechos por esta cofradía. Entonces, nosotros no consentimos que se digan que nos hemos olvidado de esas personas. Son dos personas. Paco a día de hoy sigue siendo vicepresidente de la cofradía y Chonci sigue permaneciendo en la directiva. Y cuando Paco no es vicepresidente, es Chonci. O sea, nosotros no vamos a consentir que nos digan que nos estamos olvidando de nuestros miembros. Y este año se ha hecho un homenaje a la primera directiva de esta cofradía. O sea, eso es falso. Esta directiva nunca se va a olvidar de la labor de esas personas ni de otras tantas labores. O sea, hay que separar las cosas. Bueno, pues por nuestra parte continuaremos con este seguimiento, evidentemente. Iremos viendo cómo acontece todo. Van a ser días de noticias, de cambios, intuyo, por lo que me habéis contado. Y bueno, yo vuelvo a reincidir, ¿no?, en lo que decía al principio. Yo creo que esto tiene por el bien de Trujillo, ¿no?, de la ciudad, acabar lo mejor posible. Sí, sinceramente, Yolanda, creíamos que cuando íbamos a llevar esto a la Junta de Cofradía, la cuestión de una cofradía de 400 años serviría lo que está diciendo. De orgullo. A nosotros nos han llegado a decir gente importantes de otras cofradías, de otras localidades, que si en su localidad existiera una cofradía que ha hecho esto, se pelearían por ella. Por recatarlo. Por ella. Y aquí en Trujillo al contrario, echamos tierra y echamos por el suelo el trabajo de los demás. Por eso digo que espero, por el bien de todos, ¿no?, que por todas las personas que participan en la Semana Santa y por todas las personas que son apasionados de la Semana Santa y que quizás no participan, sino que disfrutan viendo por las calles, yendo con vosotros a ese escenario, a vuestros certámenes, a vuestras actividades, que esto se solucione de la mejor manera posible, que se pueda tender todavía un puente de comunicación. Y de verdad, yo deseo de verdad que esto se solucione y sobre todo también que volváis a recuperar vuestra tranquilidad, porque yo creo que esto al final supone para todos pues un estrés y una tensión
bueno, Y falta de la que yo creo, presión, ¿no? yo creo Sí. que es innecesaria, ¿no? Y teniendo en cuenta que es un interés común y que todos Sí, sí. creemos que todo el mundo quiere que la situación esté lo mejor posible. Así que de Pues sí, verdad lo no. deseo, que bueno, que pasen estos días, que se solucionen las cosas y que pronto podáis estar aquí contándonos Algo algo bueno, más positivo, ¿no? Exacto. Antes de acabar quería yo hacer un inciso Ujú. porque hay una serie que nos dicen ellos que faltamos a la verdad. En el vídeo del otro día, donde faltan a la verdad es ellos. ¿Vale? Ujú. Ellos dicen en la primera parte del vídeo que se hizo un voto de confianza por parte de la Junta Directiva, siendo el resultado de 6 votos a favor y una abstención. Eso es verdad. Pero ellos dicen que fue en enero y ese voto fue el 11 de noviembre, 2 meses antes. Dicen que los estatutos no han sido presentados. Es verdad que no los hemos presentado. Solo hemos presentado las páginas de los estatutos que están relacionados con el tema. Sí, ya lo hemos comentado. Tanto que hablan de los estatutos marcos del obispado, si ellos estuvieran dados de alta, sabrían de qué va el tema. Ellos no están dados de alta en el obispado. Cuando dices ellos, te refieres a todos los miembros del Pleno. No, No. todos no. En este caso, algunas cofradías. Si se pueden llamar cofradías. Bien. Ponen en duda la aprobación de la conferencia episcopal y elevación a acta pública ante notario. Claro. Eso ya está bastante fuera de lugar. Qué difícil me lo has puesto, para terminar. Me lo has puesto difícil. No, pero no he acabado. Pues termina, sí. Luego, en ruegos y preguntas, les preguntáis que qué íbamos a hacer a partir de ahora. Se les responde que no saben. Que el domingo teníamos una asamblea general extraordinaria y que el jueves enviamos una carta para romper relaciones con la Junta. Y no fue el jueves, fue el martes después de la asamblea y entregada en mano por mí, al vicepresidente de la Junta. Se les pregunta por posibles sanciones. Dicen que no reconocen esa fecha. Ellos no nos tienen que reconocer nada, ya que es un asunto interno de nuestra cofradía. Volvemos otra vez a lo mismo, es nuestro. Dicen que en febrero se mandó la última carta de sanción y que han dejado pasar la Semana Santa, por el bien de todos y por el bien de Trujillo. Por el 17 de marzo recibimos una carta fechada del 15 de marzo. Parece ser ya que la Semana Santa daba igual. Es verdad que la Junta Directiva es el que ha realizado el informe. El El informe ese, Ujú. totalmente imparcial. Sí. Nos dicen, una persona dice en el vídeo, de que hay un orden para todo. Tanto para la procesión del domingo, para los Vía Crucis, Para el pregón. para el pregón. Y que podíamos exigir nosotros sitio. Ya dijimos nosotros en una reunión Que no. que no queríamos Privilegio ninguno. privilegio ninguno, que se deje como está, que no queremos nada. Y nada más. Bueno, yo decía que me lo habías puesto difícil para terminar porque hay ciertas cuestiones que creo que merecen un tiempo para preguntar, para dedicar. Yo voy a ser muy sincera. Lamento mucho que no podamos alargar mucho más porque pretendemos que esta entrevista salga hoy y evidentemente tiene que salir. Pero bueno, ya lo podemos, creo, comentar, ¿no? Hay una cita con los medios de comunicación próximamente. Sí. Y bueno, ahí podremos preguntar y podremos aclarar ciertas cuestiones. De verdad, os agradezco muchísimo que estéis aquí. Sí, Perdóname, José, por no, no pasa nada, por no no pasa nada. profundizar. No, es que quiero dejarlo claro. No me gustaría pasar de puntillas por ciertas cosas, pasa nada. ¿sabes? Porque creo que son cuestiones serias y que no se pueden tratar en 5 minutos. No Entonces, pasa de verdad... En cuanto a lo de la rueda de Es que prensa... no quería dejarlo yo pasar tampoco. O- Porque es que, como dicen, como faltamos a la verdad nosotros, Bueno, parece yo, ser yo que por no supuesto somos respeto que vosotros tengáis que hacer las alegaciones que creáis pertinentes, pero permitidme a mí también en Sí. ese sentido, ¿no? En No cuanto a la profundizar rueda de mucho. prensa, se ha convocado a todos los medios para mañana, precisamente. Sin embargo, no sé si va a parecer que es que tenemos cierta diferencia con Teletrujillo. Queremos decir que es que Teletrujillo, viendo el problema que ha suscitado esto, Fuisteis los primeros en ponernos en contacto en con nosotros. os pusisteis en contacto con nosotros. O sea que es que lo mismo que si nos habéis llamado a nosotros, cualquier otro medio nos hubiera llamado antes de la rueda de prensa, lo hubiéramos atendido igual. Ujú.
Sí, bueno, realmente Televisión Trujillo tuvo noticias de lo que había pasado y bueno, el contacto pues fue al día siguiente. Sí. Y bueno, vosotros decidisteis, por supuesto, nosotros no propusimos una fecha, pero sí que queríamos saber, evidentemente, una versión, ¿no? Y vuestra versión, vuestra parte implicada, ¿no? Entonces, bueno, vosotros habéis decidido esto, podríais haber decidido igualmente venir después de la rueda de prensa o del encuentro con el resto de medios, pero habéis decidido venir antes, Sí. así que, bueno, nosotros no tenemos nada que decir, simplemente agradeceros, ¿no?, que hayáis estado aquí y que hayáis sido también tan generosos con todas las explicaciones y bueno, toda esa información que nos habéis dado aquí. Vuelvo nuevamente a repetir que os agradezco mucho este gesto y sobre todo pues desear que os tranquilicéis, que las aguas vuelvan a su cauce y que todo esto se solucione por el bien de todos. Intentaremos. Intentaremos. Gracias. Venga, vosotros. A vosotros. A ustedes, como siempre, gracias por hacernos un hueco en sus casas, por estar con nosotros y esperamos en próximos días poderles ofrecer nuevas noticias, nuevas informaciones y bueno, pues como saben, siempre al servicio de esta ciudad. Gracias por estar ahí.